Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionada, lista para compartir con ustedes un chisme jugoso, de esos que nos encantan. Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y específicamente, en el amor que traspasó la pantalla y conquistó nuestros corazones. Hablaremos de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, amigos, la pareja que nos hizo suspirar, reír y sobre todo, creer en el amor verdadero vuelve a ser protagonista. Pero ojo, no vamos a hablar solo de su presente, que por cierto, es muy prometedor. Hoy haremos un viaje en el tiempo, un viaje al pasado, a la nostalgia que, al parecer, sigue latente en sus corazones. El título lo dice todo: Serkan Ayolu y Özge Gürel añoran su amor. La nostalgia los lleva al pasado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que extrañan? ¿Qué recuerdos los envuelven? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio. Pero antes de zambullirnos en el chisme, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta hermosa comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí les traigo las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, análisis, rumores, chismes y mucho más. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos con el chisme. Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Por dónde empezar? Son, sin duda alguna, una de las parejas más icónicas de las telenovelas turcas. Y como en las mejores historias de amor, todo comenzó en el set de grabación. En este caso el escenario fue Kiraz-Mevsimi, una telenovela que nos regaló momentos inolvidables y que marcó un antes y un después en la vida de estos dos talentosos actores. Ahí, en ese set, Cupido hizo de las suyas. La química entre ellos, amigos, era explosiva. Era palpable, traspasaba la pantalla, nos llegaba al alma. Sus personajes, Ayaz Dincer y Oyku Akar, se convirtieron en un fenómeno. La historia de amor de Ayaz y Oyku, llena de enredos, risas, lágrimas y por supuesto, mucho romanticismo, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Las idas y venidas de su relación, los malentendidos, las reconciliaciones. Todo nos mantenía al borde del asiento. Pero como les decía, lo que más nos importaba a nosotros, sus fans, era la relación real de estos dos actores. Y ¡bam! Lo confirmaron. El amor de la ficción se convirtió en realidad, y todos celebramos esta increíble noticia. Era como un cuento de hadas hecho realidad. No solo eran talentosos y encantadores en la pantalla, sino que también eran hermosos juntos. La forma en que se miraban, cómo se trataban, la complicidad que irradiaban, era puro amor. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los foros de fans. La alegría era generalizada. Durante el tiempo que estuvieron juntos, tanto en el set como en la vida real, fueron muy discretos con su vida personal, respetando su privacidad. Sin embargo, era evidente que eran muy felices. A menudo se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos románticos en redes sociales, y demostrando el gran amor que se tenían. Sus fans, que los seguíamos de cerca, nos emocionábamos con cada fotografía, con cada declaración de amor, con cada gesto de cariño. Éramos cómplices de su felicidad. Recuerdo los comentarios en sus publicaciones, llenos de cariño y admiración. Muchos soñábamos con encontrar un amor como el suyo. Pero como en todas las relaciones, la vida no siempre es un camino de rosas. Y es aquí donde entra en juego esa palabra que mencionamos en el título, nostalgia. ¿Qué significa esto en el contexto de Serkan y Özge? Bueno, aunque actualmente están casados y muy felices, la nostalgia puede referirse a muchas cosas. Es una emoción compleja, un cóctel de sentimientos. Puede ser una añoranza por el pasado, por los primeros años de su relación, por los momentos vividos en el set de Kiraz-Mevsimi, por la inocencia y la emoción de esos primeros años de amor. O quizás la nostalgia surge de la sensación de recordar cómo sus carreras y su amor crecieron juntos, y cómo ambos construyeron algo tan especial. La nostalgia es una mezcla de alegría y tristeza, de anhelo y recuerdo. Es una emoción que nos hace revivir momentos especiales, y que nos conecta con nuestras emociones más profundas. Y es completamente normal que a lo largo de una relación, especialmente una tan pública, los momentos del pasado se idealicen y se recuerden con cariño.
Puede que recuerden con ternura esos días, sabiendo que la vida ha cambiado, pero manteniendo el amor y el vínculo que los unió en primer lugar. Es un recordatorio de que a pesar de los desafíos y el paso del tiempo, el amor verdadero puede perdurar. En sus redes sociales, tanto Serkan como Ozge a menudo comparten fotografías del pasado, fotos de Kiraz Mepsimi, momentos juntos, fotos de eventos a los que asistieron como pareja. Estas publicaciones son un regalo para sus fans, pero también son una demostración de que ambos valoran su historia y la mantienen presente en sus vidas. Es un gesto de agradecimiento por todo lo que vivieron, por la experiencia que les cambió la vida y los llevó a conocerse. Es un recordatorio de que a pesar de los cambios y el paso del tiempo, su amor sigue siendo fuerte. Recuerdo una vez que Ozge compartió una foto de ella y Serkan en el set, con un pie de foto que decía algo como, a veces, solo necesitas cerrar los ojos y volver a esos momentos. Recuerdos que atesoraré por siempre. Nos emocionamos muchísimo. Era un claro indicio de la importancia que le daba a su historia, de la magia que había vivido en esos momentos. Esos pequeños detalles, esas referencias al pasado, son los que alimentan nuestra ilusión y nos hacen creer en el poder del amor. Además, es importante recordar que ambos son muy profesionales y valoran mucho su trabajo. Kiraz Mepsimi fue un trampolín para ambos, les abrió las puertas a una carrera exitosa en la actuación. La nostalgia también puede ser un reconocimiento a ese éxito, a ese momento crucial en sus vidas. Fue gracias a esa telenovela que se dieron a conocer al mundo, que ganaron popularidad y que pudieron desarrollar sus carreras. Recordar con cariño el pasado no significa necesariamente que estén insatisfechos con el presente. Al contrario, podría ser una forma de celebrar el camino que han recorrido juntos y el crecimiento que han experimentado como pareja y como individuos. La nostalgia también puede ser una forma de agradecer a las personas que los apoyaron en ese momento, a los fans que los siguieron y que celebraron su amor. Es una forma de mantener viva la conexión con su público, de recordarles el origen de su historia y de mantener viva la llama del cariño y la admiración. Los fans somos una parte importante en la vida de los actores, y ellos lo saben. Es importante recordar que, como figuras públicas, están constantemente expuestos a la opinión pública. Es natural que los fans se pregunten sobre su relación, y que busquen pistas sobre su estado de ánimo en las redes sociales. La nostalgia en sus publicaciones puede ser una forma de conectar con sus fans, de recordarles el origen de su amor, y de mantener viva la llama del cariño y la admiración. La nostalgia, en este caso, es un puente que une el pasado con el presente, y que fortalece el vínculo entre los actores y sus seguidores. En cuanto a lo que se rumorea, los rumores siempre están a la orden del día, sobre todo en el mundo del espectáculo. Rumores de crisis, de cambios, de distanciamiento. Pero, ¿qué podemos decir ante ello? Que las redes sociales son una herramienta, y que a veces, lo que vemos allí no es la realidad. Que los medios de comunicación necesitan crear contenido, y a veces, exageran o distorsionan la información. Lo que es seguro, amigos, es que Serkan y Ozge están casados, y tienen una relación sólida y duradera. Así que podemos estar tranquilos. No nos dejemos llevar por rumores y concentrémonos en disfrutar de su amor, y de su trabajo. Es importante no caer en la trampa de los rumores, y de no juzgar su relación basándonos en lo que leemos o vemos en las redes sociales. La vida privada de las celebridades es suya, y debemos respetarla. Lo más importante es que ellos sean felices, y que nosotros podamos disfrutar de su trabajo y de su talento. Podemos decir que la nostalgia que experimentan Serkan Ayolu y Ozge Gürel es un reflejo de un amor que ha resistido el paso del tiempo, un amor que se mantiene fuerte y que celebra su pasado, sin dejar de mirar hacia el futuro. Es una forma de recordar de dónde vienen, de agradecer a las personas que los apoyan, y de mantenerse conectados con sus fans. Es un recordatorio de que el amor verdadero puede florecer, crecer y perdurar a pesar de los obstáculos y los cambios de la vida. La nostalgia es una emoción que nos recuerda que el pasado es una parte importante de quienes somos, y que nos ayuda a valorar el presente. Es una emoción que nos conecta con nuestros sentimientos más profundos, y que nos permite apreciar la belleza de la vida. En el caso de Serkan y Ozge, la nostalgia es una prueba más de que su amor es real, que su historia es auténtica, y que su vínculo es inquebrantable. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a través de la nostalgia de Serkan y Ozge. ¿Qué les pareció?
Ustedes también sienten nostalgia por los primeros días de Kiraz Mepsimi. ¿Qué recuerdos tienen de esta pareja? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Recuerdan alguna escena en particular de Kiraz Mepsimi que les haya marcado? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué es lo que más extrañan de Ayaz y Oiku? No duden en compartir sus anécdotas y recuerdos. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí conmigo, por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo mejor. Me encanta compartir con ustedes estas historias y saber que hay tantas personas que comparten mi pasión por las telenovelas turcas. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta pronto. Y no se olviden de soñar con el amor, porque el amor verdadero sí existe.